Muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación, entonces, continuando con las ponencias, tengo el placer de presentar al doctor Héctor Enrique Torres Rivas. Él obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad de los Andes de Mérida, en Venezuela, médico rural, también en Mérida, Venezuela, diplomado en estudios avanzados del programa de doctorado de la Universidad de León en España, especialista en análisis clínicos por el programa MIR en el Complejo Asistencial Universitario de León, España, médico adjunto del Servicio de Análisis Clínicos del Complejo Asistencial Universitario de León, especialista en anatomía patológica por el programa MIR del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, España, médico adjunto del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Central de Asturias desde el año 2015, encargado de las secciones de patología torácica, citología, función aspiración con aguja fina e intervencionismo. Cuarto máster en ecografía de musculoesquelética e intervencionismo ecoguiado de la Fundación San Pablo de Andalucía, del Instituto de Posgrado de la Sociedad Andaluza de Medicina, Medicina Física y Rehabilitación, con título de experto universitario en docencia digital para medicina de la Universidad Cardenal Herrera, profesora asociada de la Universidad de Oviedo en España, del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas desde el año 2010 y Anatomía Patológica desde el año 2018. A continuación nos presentará el tema de patología intervencionista BAC en enfermedad miopática. Doctor Torres, buenas noches. Creo que no tiene habilitado el micrófono el doctor Torres. A ver, por favor, si nos podrían... No se preocupe, doctor, está como coanfitrión. Puede habilitar su micrófono. Doctor Torres, adelante, por favor. ¿Podemos apoyarlo para el audio? Un momento. No, sí está habilitado. Creo que... Hola, mi nombre es Héctor Enrique Torres Rivas, soy patólogo del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, España, y hoy les voy a hablar de patología intervencionista y BAC, biopsia con baja gruesa en enfermedad miopática. Primero que nada, es de ser agradecidos y quisiera manifestar mi agradecimiento a la doctora Grisnera Maqueda por la invitación a participar en este curso precongreso de citopatología y por supuesto a la Asociación Peruana de Patólogos. Para este tema declaro no tener conflictos de intereses. Y el índice que vamos a seguir, el guión que vamos a seguir básicamente es el siguiente. Primero una introducción, una metodología, cómo trabajamos, nuestra experiencia y resultados, y por último, mensajes para llevar a casa. Para empezar, quisiera pedir perdón, ya que aunque es un curso de citopatología, en principio no les voy a hablar de citopatología, poco les voy a hablar seguramente de histología, de diagnóstico histológico en enfermedad miopática, pero sí mucho de lo que respecta a cómo se obtiene la muestra de músculo y el procesamiento adecuado de la misma. Y ya entrando en el tema, como introducción tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo diagnosticamos las enfermedades musculares? Y sobre todo, cómo obtenemos la muestra de biopsia muscular. Y si hablamos específicamente del diagnóstico de enfermedades musculares, esta se basa sobre todo en una buena historia clínica, en un examen físico exhaustivo, por supuesto en muchos casos pruebas de laboratorio específicas, y en algunos casos es necesario también la
realización de técnicas de imagen específicas, como por ejemplo la resonancia magnética. Si bien es cierto, en más del 50% de los casos con todos estos procedimientos es suficiente para establecer un diagnóstico de certeza, pero en un porcentaje nada despreciable es necesario recurrir a la técnica de referencia, y la técnica de referencia es la biopsia muscular, que al fin y al cabo es el gold estándar. Y cuando hablamos del gold estándar de biopsia muscular, nos estamos refiriendo casi siempre básicamente a la biopsia muscular abierta, que en general muy frecuentemente se realiza en el vasto externo del cuádriceps y que es un procedimiento que se efectúa normalmente en un área de quirófano. En el desarrollo de la medicina, si seguimos los preceptos de Hipócrates de primero no hacer daño, tendríamos que hacer referencia a que en un principio tenemos procedimientos que son invasivos, como una biopsia quirúrgica, y otros procedimientos que son mínimamente invasivos, que también pueden ser útiles. Haciendo referencia a esto, seguramente primero no hacer daño, Hipócrates preferiría la biopsia, mejor dicho, un procedimiento menos invasivo. Y ya en 1966, Bestrom y Ullmann, siguiendo seguramente estos preceptos de ser lo menos invasivo posible, desarrollaron un dispositivo de aguja de construcción que permitía realizar la toma de biopsia muscular, siendo un procedimiento mínimamente invasivo, que el paciente se recuperaba mucho más rápido y era mejor tolerado por el paciente. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra metodología de trabajo. ¿Cuáles son nuestras herramientas las que utilizamos? Pues no son más que dispositivos de biopsia con hoja gruesa, mejorados, optimizados, basados seguramente en ese primordio que fue la aguja de Bestrom. Esas son las herramientas que utilizamos para obtener las biopsias musculares. También utilizamos microscopio estereoscópico, que no es más que un microscopio que nos permite de alguna manera ver la muestra, hacer una valoración macromicroscópica de lo que tenemos, ver si tenemos tejido muscular suficiente o a lo mejor también tenemos acompañante de tejido adiposo. ¿Y cuál es nuestro flujo diagnóstico? Hay que pensar que cuando un paciente se enfrenta al diagnóstico de una enfermedad neuromuscular, básicamente en un primer momento tiene contacto con un médico general y posteriormente especialista, va a una consulta especializada en neurología o medicina interna, y esto hace que tenga una primera contacto con el médico especialista y seguramente en una segunda consulta, después de realizar técnicas de laboratorio y técnicas de imagen específicas, a lo mejor se puede llegar al diagnóstico de certeza. Pero como comenté anteriormente, en un número no despreciable de pacientes es necesario recurrir a la biopsia muscular, sea esta abierta o sea mínimamente invasiva, para realizar el diagnóstico. Y en nuestra unidad de diagnóstico intervencionista, pues todo lo que sería una tercera, cuarta y quinta consulta se resume en un mismo momento en el cual el paciente, todos estos procedimientos se condensan en un mismo tiempo para dar una mejor atención al mismo y un diagnóstico integral más específico y certero. Siempre tenemos el fantasma de la muestra insuficiente rondándonos. ¿Por qué? Pues porque si pensamos en una biopsia muscular en la cual obtenemos tejido de 2-3 centímetros, que seguramente es más que suficiente para realizar un montón de determinaciones, nuestros dispositivos de biopsia con hoja gruesa pues tienen un reservorio de la muestra de aproximadamente 13 milímetros. Y eso nos tiene que dar, esa muestra que obtenemos con estos dispositivos de aguja gruesa, nos tiene que dar para realizar hematocilina eosina, técnicas inmunohistoquímicas, seguramente en algunos casos microscopía electrónica o técnicas moleculares, a veces es necesario para investigación y seguramente para alguna otra prueba como ensayos clínicos, por ejemplo. Y en la biopsia muscular me voy a saltar el primer ROSE o Rapid On-Site Evaluation que realizamos en biopsia muscular con hoja gruesa, y voy a hablarles, porque de ese les hablaré posteriormente, y ahora voy a hablarles
del segundo row, la segunda comprobación del material. Y esa segunda comprobación que realizamos no es más que una comprobación macroscópica. Al abrir el dispositivo del reservorio de la muestra, observamos, por ejemplo, que tenemos, por un lado, representación de músculo y el otro lado tenemos representación de grasa. Esta es básicamente la primera comprobación de que nuestro material es suficiente o no. Y cuando vemos ese material, habría que distinguir entre esta muestra que tenemos a la izquierda y esta otra que tenemos a la derecha. Hay diferencias sutiles que posiblemente no se podrían apreciar a primera vista, pero no es más que pensar que cuando estamos realizando, por ejemplo, los planos de una casa, tenemos que tener todo bien organizado para que nos salga bien la construcción de la casa. Y esa organización en biopsia muscular no es más que cuando tenemos las fibras dispuestas, fibras musculares dispuestas de forma longitudinal, la verdad que no es la manera más óptima de evaluar la fibra muscular y los núcleos. Es por ello que es necesario transformar ese, entre comillas, desorden en un orden. Y no es más que organizar las fibras de manera perpendicular para poder optimizar el estudio histológico. Y como si se tratara de un Tetris, la organización de esas fibras, lo único que vamos a hacer es con dispositivos como estos que tenemos aquí a la izquierda, que son varillas de plástico o de madera con puntas de metal, lo que vamos básicamente con el microscopio estereoscópico del que ya les hablé, pues sencillamente vamos a hacer nuestro tercer ROSE, nuestra tercera valoración. Y no es más que ver que hemos con esas fibras ordenado adecuadamente la muestra para que se vea como la estamos observando aquí en una pequeña morulita con todas las fibras musculares organizadas de manera perpendicular. Y ya habiendo hablado de cómo realizamos el procedimiento, ahora les voy a comentar nuestra experiencia y resultados, cuáles son nuestros números, qué tan buenos o malos somos, cuál es nuestro rendimiento diagnóstico y cuál es nuestro precio. En 20 años de biopsia muscular en mi hospital, en el Hospital Universitario Central de Asturias, se realizaron hasta el 2020 738 procedimientos de biopsias musculares, lo que nos dio pie a efectuar este paper, este manuscrito, en el cual plasmamos esa experiencia. En esos 20 años, aproximadamente un 40% de las biopsias fueron abiertas y un 60% fueron biopsias musculares realizadas por patólogo y biopsias musculares con aguja gruesa. Si comparamos los datos en referencia a si la muestra era adecuada o insuficiente, vemos que en general los porcentajes de insuficientes son relativamente parecidos, de un 8% en biopsia abierta y de un 5% en la biopsia muscular con dispositivos manuales, e inclusive no había insuficientes en biopsia muscular automática. Esos porcentajes que parecen relativamente iguales tienen diferencias estadísticamente significativas si hablamos de números absolutos. Evidentemente a favor de la biopsia muscular con aguja gruesa. Esto nos dio pie para realizar o para sugerir algunas ventajas e inconvenientes de cada uno de los procedimientos. Y aquí manifestamos los más específicos y los que consideramos más importantes. En la biopsia muscular con aguja gruesa realizada por patólogo, la verdad que la inmediatez para realizar el procedimiento es ya, porque no necesitamos de quirófano ni de anestesista, sencillamente es un procedimiento que no tiene lista de espera, al menos en mi hospital, que los datos clínicos, la historia clínica suministrada es muchísimo más completa, pues fácilmente atribuible a que el mismo patólogo puede hacer la anamnesis en el momento en el que el paciente va a realizarse el procedimiento, y no es una historia fragmentada, seguramente suministrada por
algún otro compañero médico solicitante, que no realizamos incisión cutánea en las biopsias musculares con aguja gruesa y por consiguiente no tenemos cicatriz a diferencia de las biopsias musculares abiertas, y que seguramente la cantidad de la muestra en las biopsias musculares abiertas es muchísimo más grande y es menor en las biopsias con aguja gruesa. Tal vez seguramente esto es salvable o la calidad de esa muestra es salvable con el uso de equipos ecográficos. Y esto es lo que plasmamos en este nuestro siguiente punto, que la calidad de la muestra seguramente al realizar biopsia ecoguiada o biopsia con aguja gruesa por palpación en el músculo y no cogiendo muestra de fascia, por ejemplo, hace que las muestras de biopsias musculares con aguja gruesa sean muchísimo más ricas solamente en el componente muscular, que al fin y al cabo es el que nos interesa. El tiempo de procedimiento es muchísimo menor de una biopsia con aguja gruesa realizada por patólogo, de 15 a 20 minutos. El coste es más elevado de la biopsia muscular abierta, pues sencillamente poniendo en relevancia la necesidad de quirófano para este tipo de procedimiento y que se necesita, por supuesto, entrenamiento para realizar este procedimiento, ya sea abierto o mínimamente invasivo. Sin lugar a dudas, el confort y el bienestar del paciente lo identifica más con un procedimiento menos invasivo, como la biopsia muscular con aguja gruesa. Y según algunas publicaciones, aunque no hay referencias específicas en biopsias musculares en el diagnóstico de enfermedad miopática, las biopsias en tejidos blandos tienen unos porcentajes de complicaciones, según algunas publicaciones, de hasta un 16%, a diferencia de un procedimiento menos invasivo como una biopsia muscular con aguja gruesa. Y ahora hablemos de rendimiento. Y cuando tenemos que hablar de rendimiento, tenemos que hacer referencia a recursos versus el resultado y el diagnóstico que obtenemos, y esto se traduce seguramente también en un rendimiento económico, por supuesto. Son pocos los artículos que hablan específicamente del coste de la biopsia muscular, ya sea con aguja gruesa o biopsia muscular abierta. Uno de los pocos que hay es de Paul O'Sullivan, en lo cual hace referencia a que el procedimiento de biopsia abierta cuesta hasta 566 euros y el procedimiento de biopsia con aguja gruesa es menos costoso, 180 euros. Esto es en nuestro medio, en Europa. Por supuesto, se puede ver la diferencia de coste por biopsia y un ahorro aparente de hasta 386 euros, dependiendo de si es uno u otro procedimiento. Y aunque seguramente lo que les voy a mostrar a continuación es sencillamente una simulación, estoy casi seguro que a cualquier gerencia hospitalaria o gerencia de gestión hospitalaria asistencial, pues estos números que les voy a mostrar les van a gustar. Y es que en nuestro caso, las biopsias musculares abiertas fueron de 236 procedimientos y las biopsias mínimamente invasivas fueron 502 procedimientos, y esto representa en euros, como digo, en nuestro medio en Europa, de más de 133.000 euros para la biopsia abierta, y aunque son muchísimas más, el coste es mucho menor en biopsia con aguja gruesa, de un poco más de 90.000 euros. Si hablamos del número de insuficientes, que en números absolutos fue casi igual, 20 y 19 biopsias insuficientes, a pesar de que estos números absolutos, pues como decía anteriormente, si son estadísticamente, las diferencias entre los dos son estadísticamente significativas, ya inclusive tenemos un ahorro, o mejor dicho, no hubiéramos perdido 11.000 euros en una biopsia muscular con aguja, abierta, y la pérdida hubiera sido muchísimo mejor en un procedimiento mínimamente invasivo de un poco más de 3.000 euros. En nuestra experiencia de estos 20 años, los diagnósticos más frecuentemente observados son los que ven en este gráfico,
En cuanto a la biopsia abierta, la verdad que la mayoría de los diagnósticos fueron sin hallazgos histológicos reseñables, unas biopsias de músculos normales. Y la patología más frecuente, como era de esperar, pues son las miopatías inflamatorias. Asimismo, en la biopsia muscular con aguja gruesa realizada por patólogo, también la patología más específica fue las miopatías inflamatorias. Los hallazgos no patológicos, por supuesto, fueron los más relevantes. Y habría que hacer un inciso aquí, que es cierto que muchas veces cambios morfológicos mínimamente invasivos son los que más se pueden presentar en procedimientos mínimamente invasivos. Seguramente que tiene que ver tal vez con el hecho de que las biopsias musculares abiertas tienen más muestras y tal vez porcentualmente podríamos decir que los diagnósticos son más específicos, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. Y como bonus track, voy a hablarles de los siguientes. Si bien entendemos que tenemos un procedimiento de biopsia muscular que es bueno, que es el gold estándar, que es la referencia, que es la biopsia muscular abierta, tenemos un procedimiento que hemos demostrado, al menos en nuestra práctica, que es mejor, que es la biopsia muscular con aguja gruesa realizada por patólogo, pero existe inclusive un procedimiento que podríamos considerar el mejor de todos, que es la biopsia muscular con aguja gruesa ecoguiada. Y cuando introducimos en la vida de un patólogo el ecógrafo, pues hay mucha gente que la verdad que ha manifestado de una u otra manera que quién sabe si estamos cayendo en intrusismo profesional. Ahora bien, existen numerosos artículos en revistas científicas tan prestigiosas como New England Journal que hacen referencia a lo que ellos han llamado POCUS o Point of Care en ultrasonido. Se manifiesta que no solamente son los radiólogos los que utilizan la guía ecográfica para hacer sus procedimientos intervencionistas, sino que un sinfín de otras especialidades como anestesia, medicina crítica, nefrología, reumatología, trauma, y para usted contar, son especialidades que también han incorporado a su clínica y a su trabajo diario el uso de equipos ultrasonidos, ya sea para hacer diagnósticos relativamente rápidos y sencillos, e inclusive para realizar procedimientos intervencionistas. Es por ello que ya yo, como tengo algunos años, me acuerdo del Mortal Kombat y poniendo a, entre comillas, pelear la biopsia con aguja gruesa por palpación y la biopsia con aguja gruesa ecoguiada, pues vamos a encontrar seguramente diferencias entre estos dos oponentes. Y esas diferencias es las que les voy a hacer notar ahora. Y si decimos y hablamos de biopsia muscular, el Rapid On-Site Evaluation, el ROSE, este es el primer ROSE que la verdad que un patólogo intervencionista realizando una biopsia muscular efectúa, y no es más que ver cuál es el músculo, cuál es el target, cuál es la diana que podría ser más representativa, utilizando escalas tan relativamente sencillas como la de Hetman. Podemos observar, dependiendo de la cogenicidad muscular, donde posiblemente tenemos un músculo más patológico. Este sería nuestra primera aproximación, nuestro primer ROSE a la muestra que va a ser más adecuada. Este es un procedimiento de biopsia con aguja gruesa ecoguiado realizado por patólogo en una paciente que tenía alteración musculares en la cintura escapular. No es el músculo vasto externo, de cuádriceps femoral, donde podríamos pensar que no hay problemas porque no hay estructuras vasculares ni nerviosas, pero cuando realizamos un procedimiento de biopsia con aguja gruesa a nivel del deltoides, tenemos que tener en cuenta la vena cefálica que pasa por allí o alguna otra estructura nerviosa del plexo braquial. Aquí se observó cómo estoy penetrando en la piel y en el músculo, y seguramente
pasando la fascia, y aquí se observa cómo la punta de la aguja va penetrando poco a poco, pasando la fascia, posteriormente que pasa la fascia, entra hasta el músculo, que es nuestro target, y posteriormente realizamos el disparo, y poco a poco vamos retirando la punta de la aguja. En todo momento tenemos visualización de dónde está la aguja, con la certeza de que no vamos a realizar ninguna iatrogenia. Es por ello que en medicina, cuando hablamos de obligación de medios, lo que tenemos que decir es que básicamente no debemos realizar procedimientos de punción o de biopsia con aguja gruesa a ciegas. ¿Por qué? Pues porque seguramente cuando lo hacemos ecoguiados le damos seguridad al paciente, reconocemos anatomías inusuales, y esto es importante para evitar complicaciones, añadimos precisión al procedimiento, podemos reconocer y mostrar múltiples áreas sospechosas en un mismo tiempo, y por supuesto aumenta el rendimiento diagnóstico y la certeza diagnóstica. Y aunque no tiene que ver mucho con biopsia muscular, en una de nuestras últimas publicaciones de patólogo intervencionista realizando procedimientos ecoguiados, manifestamos que cuando se realiza un procedimiento intervencionista hay hasta 18 puntos de control desde el momento en que llega el paciente a la consulta hasta que cesamos de hacer dicho procedimiento. Y de estos 18 puntos de control, si normalmente esta atención en muchísimos hospitales está fragmentada, por un lado está el médico intervencionista que hace el procedimiento y por otro lado está el patólogo seguramente esperando la muestra sentado al lado del microscopio. Todos estos puntos de control son abarcados por el patólogo intervencionista y están vinculados a toda la información clínica, por supuesto, al procedimiento como tal de punción o de biopsia con aguja gruesa, y por supuesto vinculados a la comprobación de la muestra, al ROS y al manejo que se le da. Es evidente que cuando la atención no es fragmentada, seguramente será mucho mejor. Y es por ello yo me atrevo, esto ya es una osadía, de tal vez introducir un nuevo término que sería, no es más que la valoración ecográfica que se hace in situ en el momento del procedimiento ecoguiado, más nuestro conocido RAOS macro y microscópico, y le he nombrado pues el UROS, a ver si cala esta terminología. Y ya por último, mensajes para llevar a casa, pues recordar básicamente que existe la figura del patólogo intervencionista, que en muchos programas formativos de anatomía patológica, al menos en España, en el Reino Unido, e inclusive en Estados Unidos y Norteamérica, está reconocida esta figura intervencionista, y seguramente se hace referencia en los programas formativos, que existen cursos específicos como en el que tengo el lujo de participar, organizado en Madrid por los compañeros del Hospital de Henares, el curso de ecografía intervencionista para patólogos, que existen estancias formativas específicas, como por ejemplo en nuestro hospital, que tenemos ya más de un residente de la especialidad de anatomía patológica que ha pedido rotar en nuestro hospital porque le interesa las técnicas intervencionistas y las feedback ecoguiadas, y que por supuesto existe experiencia tanto nacional como internacional en este tema. Demostramos que el rendimiento diagnóstico de la biopsia muscular con aguja gruesa realizada por patólogo es similar al de la biopsia muscular abierta en cantidad y calidad, al menos en nuestra experiencia, en nuestro trabajo, y que el rendimiento económico de la biopsia muscular con aguja gruesa realizada por patólogo es superior al de la biopsia muscular abierta, pues porque ahorra en recursos y por supuesto en tiempos. Con el adecuado entrenamiento, el patólogo puede realizar procedimientos intervencionistas, como biopsia muscular con aguja gruesa o biopsia muscular ecoguiada.
Y por supuesto todo esto en el adecuado contexto. En el adecuado contexto estamos hablando de que existe vocación intervencionista del patólogo, que hayan los recursos, el tiempo y la formación adecuados. Ya casi para terminar, recordar que no existe intrusismo profesional por el uso de equipos ecográficos para procedimientos intervencionistas, que un sinnúmero de otros médicos no radiólogos realizan procedimientos, endocrinólogos, neumólogos, enfermería, etc. Por último, ya para concluir, pues quisiera dar nuevamente las gracias a la Asociación Peruana de Patología por darme la oportunidad de ofrecer esta nuestra experiencia. Recordar, por supuesto, y dar las gracias a mi hospital, al cual me debo, el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, España, y hacer mención que esto es un trabajo en equipo, que no solamente estoy yo, pero que está mi compañero Luis Manuel Fernández, mi compañera Maripaz González Gutiérrez, y por supuesto a nuestros amigos y compañeros también patólogos intervencionistas del Hospital de Linares, la doctora Karen y el doctor Nieto. Y pues si existen, o sea, si estas son fáciles, mucho mejor. Les dejo aquí una foto de mi tierra natal, del Salto Ángel, Venezuela. Gracias.